emoción de este instante se traduce en que continuaremos en la lucha, iremos hasta adelante, porque nuestra Constitución ahora no solamente es nuestra madre y nuestro padre, sino es el alimento de nuestro espíritu que ha de conducirnos en la lucha final, y continuaremos en esa limpieza que nos hemos propuesto. ¡Viva México, compañeros! El movimiento estudiantil del 68 se considera el punto de partida del reformismo político de los últimos 40 años. Ya desde 1988, a raíz de la crisis electoral que se produjo ese año, se planteó la pregunta por primera vez: ¿hasta dónde, hasta qué punto las reformas que se estaban poniendo en práctica y sobre todo la movilización electoral que tuvo lugar ese año eran una consecuencia del movimiento estudiantil del 68? Creo que es una pregunta relevante, pero de todas formas hay que reflexionar acerca de qué fue lo que pasó en el 68 que nos puede referir a desarrollos posteriores. Lo primero que me gustaría decir es que en 1968 nosotros no sabíamos qué era lo que iba a pasar con esos acontecimientos. La acción represiva del Estado había sido una regla, no fue una excepción. El Estado reaccionó como reaccionaba ante los desafíos a su autoridad. Podríamos encontrar una semejanza en la represión de los grupos que protestaron en contra de un fraude electoral en la ciudad de León, Guanajuato, en 1946, o la represión a los enriquistas en Alameda en 1952. Hay como un patrón de reacción, un patrón de respuesta del Estado autoritario mexicano frente a desafíos como el que representó el movimiento estudiantil del 68. Entonces, en ese sentido no era excepcional el movimiento, era más bien un nuevo episodio de represión por parte del Estado. Claro, fue un episodio mucho más llamativo, mucho más escandaloso, porque las víctimas eran grupos de clase media de la Ciudad de México. Entonces, lo que ocurrió en la Ciudad de México, y todavía ocurre, era una noticia nacional, era un fenómeno nacional. Y eso es lo que pasa con el movimiento estudiantil. Pero yo me pregunto quién, y estoy segura que no muchos, quién se dio cuenta de cuáles iban a ser las consecuencias de largo plazo de este movimiento. En su momento no pareció tan importante. Muy pocos consideraron que se iba a volver la discontinuidad histórica que aparentemente ha sido, o que no aparentemente, sino que visiblemente ha sido. O sea, el movimiento de 68 es una discontinuidad histórica en la historia del siglo XX mexicano. Pero como ocurre siempre con ese tipo de fenómenos, no nos podemos dar cuenta de cuál es su significado ni su alcance, sino cuando ha pasado el tiempo. De inmediato, ¿cuántas veces hemos oído o hemos leído noticias que dicen: gran decisión histórica, el presidente de la República inaugura la presa San Juan? Y pasan 2 días y ya nadie se acuerda de la presa San Juan, o nadie se acuerda del movimiento de unificación de los sindicatos obreros en una gran central, que se ha anunciado también como un gran acontecimiento histórico. En realidad no podemos saber si un acontecimiento es histórico si no dejamos pasar el tiempo. Y en este caso hay que decir que el movimiento estudiantil lo fue. Y eso porque la historia nos ha demostrado que tuvo un impacto. Un impacto, sobre todo, yo diría que en el corto plazo, el impacto del movimiento fue un impacto cultural. Y es después que se vuelve un fenómeno de orden político. ¿Por qué digo que fue un impacto cultural? ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Sobre todo creo yo que se inició como, y aquí sigo los planteamientos de Luis González de Alba, se inició como un desafío a la autoridad paterna, más que nada. Un desafío a las reglas del juego de una sociedad muy conservadora, una sociedad muy renuente al cambio, y una sociedad en la que los cánones de la Iglesia Católica todavía pesaban muy fuerte sobre la educación
y sobre las estructuras familiares. Pero en los años 60 empezó a llegar con mucha fuerza la influencia de la cultura popular americana. Y esa influencia es la que empieza a sacudir, a mi manera de ver, la conciencia y las actitudes de los adolescentes, sobre todo, en primer lugar. Y esos adolescentes son los que después se van a enfrentar a la policía, como lo hicieron en el 68, durante el movimiento estudiantil. Creo que ese movimiento cultural va a mantenerse vigente después del movimiento en los años 70, desde luego. Y eso nos está hablando de un cambio de actitudes que es fundamental para entender el cambio político. Un cambio político no ocurre si no hay previamente un cambio de actitudes. Y yo creo que eso fue lo que primero precipitó 68, un cambio de actitudes que fue muy importante, fue decisivo para la determinación del comportamiento de los que se movilizaron en ese momento. Y después se vuelve un movimiento, después adquiere un significado político, pero creo que es posterior, a pesar de que el movimiento tenía un contenido político muy claro. Y se me ocurre, en esto es una hipótesis, desde luego, que ese movimiento político, ese significado político, lo va a precipitar la reacción defensiva del propio Estado, tal y como la representa el candidato del PRI a la presidencia en 1970, que es Luis Echeverría. Luis Echeverría, él mismo se adelanta y empieza a plantear el tema de las demandas políticas de los jóvenes. En ese momento los jóvenes están desmovilizados. Y sin embargo, Echeverría lo plantea, como si se estuviera adelantando al desafío. Y yo creo que ese es un elemento que hasta ahora no hemos tomado en cuenta. Hasta dónde el propio Echeverría, el propio Estado, precipita la transformación de las consecuencias del 68 de ser un fenómeno cultural a volverse un fenómeno político. Esa sería una manera interesante, me parece a mí, de mirar al movimiento. Y si lo vemos de esa manera, entonces es fácil engarzar el movimiento con las reformas que han tenido lugar desde entonces, las diferentes reformas políticas y sobre todo tal vez con la transformación muy lenta y muy gradual del comportamiento de los ciudadanos frente al Estado. Ese me parece que es un tema importante que sí plantea el movimiento de 68. Yo creo que una de las cosas que transformó el movimiento estudiantil fue desde luego la idea de la participación política. En ese tiempo en México la única participación política legítima era el voto, pues una participación mínima. Era una sociedad bastante despolitizada que no le interesaba mucho qué era lo que estaba pasando. El mundo de la política era el mundo de los funcionarios, era el mundo de los políticos profesionales. La gente común, quienes no trabajaban para el gobierno, la gran mayoría de los mexicanos, vivían como si la política no les afectara. Entonces ni se enteraban, ni les interesaba, ni sabían quién era el nombre del secretario particular del presidente. Y con el movimiento hay un cambio de actitudes y hay un cambio en la manera como se entiende la relación con el Estado. Es una primera etapa de politización de buena parte de la clase media en particular, que esto se va a ir ampliando a lo largo del tiempo, y creo que esto es importante. Lo que ocurre con el movimiento del 68 es que de repente esas clases medias de la Ciudad de México se dan cuenta que las decisiones del gobierno les afectan, les pueden afectar además en una manera muy tremenda en su vida familiar, si tenían un hijo en la cárcel o un hijo que se tenía que escapar o que pensaban que había que sacarlo del país. Entonces esas familias se sienten involucradas en las decisiones del poder. Pero lo que no saben es cómo intervenir para impedir que esas decisiones les afecten negativamente, o no saben cómo intervenir para que haya decisiones más favorables a sus intereses. Entonces, es muy interesante, creo yo, desde el punto de vista del análisis político, ver cómo es una opinión pública que tiene influencia, pero que no tiene instrumentos para ejercerla. O sea, al gobierno le interesa mucho qué es lo que piensa la gente,
del gobierno mismo. Y el problema es que no hay medios para que se entere el gobierno. Y esto me lleva a mí a un punto que creo que es también un tema interesante que se plantea en el movimiento estudiantil, y es que en un país con un gobierno autoritario, el gobierno, el presidente, tiene menos instrumentos para gobernar que en una democracia. Voy a tratar de explicarme. En un país autoritario como era México entonces, la Cámara de Diputados era irrelevante, la prensa era prácticamente irrelevante porque era una prensa que se mantenía silenciosa respecto a las decisiones políticas y que era poco crítica. No había intermediación entre el presidente, por ejemplo, y los estudiantes. No había manera que los estudiantes fueran representados y que sus demandas fueran articuladas dentro de las instituciones existentes. ¿Y eso qué significa? Eso significa que muy pronto, cuando el presidente enfrenta el problema, muy pronto se le acaban los instrumentos para resolverlo. Muy pronto se tiene que comunicarse inmediatamente en directo con los estudiantes. Y aunque yo sé que se ha difundido sobre todo la imagen de que el presidente Díaz Ordaz no escuchó a los estudiantes, en realidad si nosotros vemos los documentos de la época, nos encontramos con que el presidente busca continuamente hacerse escuchar por los estudiantes y los estudiantes no lo escuchan. Los estudiantes no quieren oír hablar de él y Díaz Ordaz trata, yo diría que desesperadamente, de hacerse escuchar y no le responden, no quieren hablar con él. Esto incluso el mismo Luis González de Alba reconoce que fue uno de los errores estratégicos que ellos cometieron. Y creo que es un punto que habría que tomar en cuenta. El otro tema tiene que ver con el significado de la movilización. Había habido, desde luego, movilizaciones importantes de maestros, movilizaciones de trabajadores de teléfonos, de telégrafos, de los camioneros, de ferrocarrileros. El gobierno de Díaz Ordaz en 64-65 se inicia en medio de una movilización de los médicos muy importante que tiene un desenlace muy desafortunado. La movilización es una forma de participación que sobre todo es muy favorecida cuando el voto es insatisfactorio, cuando sienten los ciudadanos que no están representados y que sus demandas no son atendidas. Y yo creo que la movilización estudiantil fue una movilización lúdica, sobre todo al principio, antes de la tragedia. Es decir, uno iba a las manifestaciones como quien va a la kermés, porque no había habido represión. Es hasta que yo creo que es la manifestación que llega al Zócalo y cuando dice, si no me equivoco, Eberto Castillo, dice, señores, están ustedes en su casa, pueden sentarse. Que cambia el sentido de la movilización porque en ese momento empiezan a llegar tanques y cierran las entradas al Zócalo, salvo una. Pero la experiencia de la movilización es una experiencia que va a dejar muy marcados a estos jóvenes, porque es una experiencia muy fuerte, es una experiencia emotiva fundamentalmente. Entonces, yo creo que también cambia el sentido que uno le atribuía a las movilizaciones y adquiere mucho valor como arma de participación política y como método de aprendizaje de la participación, creo yo. A mí me gustaría decir algo a propósito del presidente Díaz Ordaz. Está muy personalizada la responsabilidad en el presidente Díaz Ordaz de los acontecimientos del 68. Es natural, el régimen era un régimen presidencial, es un régimen presidencialista, lo cual significa que las decisiones
la responsabilidad de las decisiones las tiene el jefe del Poder Ejecutivo. De la misma manera que tiene el poder para tomar las decisiones, él asume la responsabilidad, cosa que hizo Díaz Ordaz, asumió la responsabilidad en uno de sus informes, creo que es en el informe de 1969, y es una declaración la que hace Díaz Ordaz que se lee mal, se entiende diferente a como él la plantea, creo yo. Yo creo que él asume la responsabilidad diciendo, finalmente, yo soy el presidente de la República, estoy dispuesto a aceptar que yo me equivoqué o no, pero yo asumo la responsabilidad. Es como el presidente americano Harry Truman tenía en su escritorio un letrero que decía, el paquete se queda aquí. O sea, yo soy el último responsable de tomar la decisión. Y yo creo que Díaz Ordaz lo tomó en ese sentido. Se ha dicho mucho que Díaz Ordaz era enemigo de la universidad. Yo tengo mis dudas. Se nos olvida que el presidente Díaz Ordaz inauguraba los cursos en la universidad. Los inauguró todavía en 1966. En 67 ya no, porque había habido un conflicto en la Facultad de Derecho y con la universidad, del cual resultó la renuncia del rector Chávez. Pero no se nos olvide que había una relación realmente muy estrecha entre el presidente y la universidad. Y el presidente Díaz Ordaz fue a inaugurar los cursos universitarios y escuchó los discursos de Víctor Flores Solea, de Enrique González Pedrero, y cuando tomó la palabra en ambos casos, dijo, yo suscribo todo lo que acaban de decir. Estos son episodios que no se han recuperado cuando se hace el recuento del 68 y pueden resultar muy sorprendentes porque hemos leído el 68 exclusivamente a partir de la versión estudiantil. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Si ese es el caso, ¿quiénes fueron los vencedores del movimiento estudiantil en este año del 68? Los estudiantes. Porque los estudiantes o la izquierda o la universidad. Porque la versión del gobierno nunca nadie la ha aceptado. Nunca. La versión oficial del 68 es la versión de la izquierda, es la versión de los estudiantes, no es la versión del gobierno. Entonces ellos fueron los que vencieron. Y hay otro elemento del presidente Díaz Ordaz que creo que hay que tomar en cuenta al estudiar o al tratar de entender qué fue lo que pasó en 68, que tiene que ver con Estados Unidos y el contexto internacional, el contexto regional. Se nos olvida, y a los más jóvenes no se les olvida, sino que no están conscientes de ello, que en América Latina el impacto de la Revolución Cubana fue extraordinariamente perturbador. Extraordinariamente perturbador. Fue un acontecimiento que alteró absolutamente todas las coordenadas del poder y desde luego el orden regional. Y los americanos se pusieron muy nerviosos, muy nerviosos. Hay que recordar no nada más que la Revolución Cubana es un desafío, es un reto al poder americano a unas cuantas millas de distancia, sino que en octubre de 1962 hubo una crisis de misiles que estuvo a punto de convertirse en una guerra nuclear. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de la guerra de 1947 a 1963 por lo menos. En todos esos años, el miedo a la guerra nuclear era un elemento, era un factor que estaba presente en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos, en la mente de la gente y en los temores que todo el mundo tenía respecto al exterior. Ocurre la Revolución Cubana y tiene un impacto muy fuerte en toda la región latinoamericana. México se defiende un poco, no mucho, porque tampoco puede mantenerse impermeable a lo que está ocurriendo. Y esa Revolución Cubana va a cimbrar el orden interno de prácticamente todos los países latinoamericanos. Y eso los americanos
les parece absolutamente inaceptable. ¿Cuál es la reacción? La primera reacción es asistencia económica, la Alianza para el Progreso, pero llegado un momento, la Alianza para el Progreso desata consecuencias que los propios americanos no tienen manera de controlar y se asustan porque hay unas movilizaciones de clase media, empiezan a perder mayores libertades políticas, en fin, no es estabilidad lo que resulta, sino al contrario, inestabilidad. Entonces dejan de dar asistencia económica y recurren a la contraguerrilla y a la resistencia en contra del cambio. En 1964 se produce un golpe militar en Brasil. Brasil es un país muy lejano de México, muy grande, muy complejo, muy rico y con un ejército muy poderoso. Ese golpe militar lo apoyan los americanos desde luego. El presidente Johnson dijo: yo me tengo que deshacer de Goulart, a ver cómo le hacemos. Nosotros vamos a apoyar a los militares brasileños. Y no provocan, pero digamos, respaldan, apoyan el golpe de Estado. Eso es en el 64. En 65 hay un conflicto interno en República Dominicana y los americanos mandan un destacamento de Marines a República Dominicana que invade y ocupa República Dominicana. Son tantos Marines, son más Marines los que ocupan la isla que los que hay en Vietnam en ese momento. Entonces, no podemos ignorar que estaba presente en el ánimo del presidente la amenaza americana. ¿Y en qué consiste esa amenaza? Esa amenaza consiste en decir: si tú no puedes mantener el orden público de tu país, yo te ayudo. Esto no se le cree a Díaz Ordaz, pero eso no importa. Díaz Ordaz creía en eso. Y Díaz Ordaz tan creía en eso que en un discurso que pronuncia en el Día de la Libertad de Prensa en 1966, responde a una notita que aparece en una revista americana que está muy vinculada con el Departamento de Estado. Según esa notita, un funcionario mexicano le había preguntado a un funcionario americano si Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a México a mantener el orden interno. Díaz Ordaz, en un transporte de emotividad, en esa comida de la Libertad de Prensa, 2 semanas después de que apareció publicada esta nota, hace una manifestación de lealtad y de nacionalismo un poquito histérica, en donde dice: no permitiremos nunca que un soldado extranjero pise territorio nacional. Pero al mismo tiempo está muy asustado de que le provoquen un golpe de Estado. Se lo habían hecho a Brasil, se lo habían hecho a Guatemala, y se sienten amenazados. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Díaz Ordaz? A Díaz Ordaz le preocupa que piensen los americanos que él no tiene capacidad para mantener el orden, que es el presupuesto que Estados Unidos requiere de México, y que entonces digan: yo te voy a ayudar. O que digan: este gobierno no es capaz, vamos a conseguir otro que sea capaz de hacerlo. Entonces, la dimensión externa que está presente en la crisis del 68 no la podemos obviar. Se habla mucho de ella, pero sobre todo de qué tan similares fueron los movimientos, fue el movimiento estudiantil a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Japón, donde hubo todo la misma manifestación de protesta estudiantil, por razones distintas en cada caso. En Estados Unidos tenía que ver con la protesta en contra de la guerra, en Francia tenía que ver con las estructuras envejecidas de la academia francesa, en Alemania tenía que ver con problemas en contra del conservadurismo alemán por parte de las fracciones más o menos radicalizadas de los universitarios alemanes, y en México tenía otro origen. Ahora, las consecuencias fueron diferentes en cada caso.
Y yo creo que en México las consecuencias fueron de muy largo plazo, más largo plazo que en otros países. El otro elemento que ejerce una presión muy fuerte sobre el presidente Díaz Ordaz es la Olimpiada. Luis Farías en sus memorias relata cómo el presidente se le acercó un día y le dijo: estoy preocupado por la Olimpiada, creo que nos quieren hacer una maldad, pero no fue más lejos. Y además, la Olimpiada era un gasto, era una presión de gasto presupuestal muy fuerte. Entonces estaba preocupado Díaz Ordaz por eso. Y estaba preocupado porque, siendo un régimen autoritario, siempre les asustaban mucho las grandes concentraciones sobre las que podían perder el control. Entonces eso también le asustaba. La Olimpiada lo que permitió y lo que hizo fue, yo creo, restarle mucha presión al gobierno de parte de los estudiantes. Porque la tragedia del 2 de octubre ocurre 10 días antes de que se inaugure la Olimpiada. Entonces, estamos dolidos, adoloridos, lastimados por lo que ocurre en Tlatelolco, pero luego es la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y en ese momento yo creo que una buena proporción de los mexicanos apagan el canal del movimiento y se pasan al canal de la Olimpiada, que fue un éxito, que tuvo muchos momentos inolvidables. Hay que recordar que México es el primer país que hace una Olimpiada cultural, que eso también tiene un impacto muy fuerte. Era una fiesta en la que uno se transportaba de un gimnasio a una alberca olímpica, a las competencias. Yo tuve la buena fortuna de estar en la alberca olímpica cuando el Tibio Muñoz sacó la medalla de oro y bueno, yo brincaba y cantaba el himno y lloraba, era muy emocionante. Muy emocionante la ceremonia de inauguración, muy emocionante la ceremonia de clausura. Fue un paréntesis. Claro, las personas que habían perdido familiares en Tlatelolco o cuyos hijos estaban en la cárcel no lo deben de haber vivido igual, pero el resto de la sociedad así lo vivió. Además, durante el movimiento estudiantil tengo la sensación de que el resto de la población, los que no participaban, eran como asistentes a un espectáculo. Ellos no se involucraron, sino que veían todo lo que estaba pasando y cuando veían veían las marchas, eran como testigos de lo que ocurría. Bueno, la Olimpiada entonces abre este paréntesis, lo vuelve a cerrar, y cuando se cierra el paréntesis, yo les diría que había una especie de nube gris que pesaba, al menos sobre la Ciudad de México. Era una opresión. Yo recuerdo, acababa yo de entrar al propedéutico en el colegio de la licenciatura, y recuerdo esos días, esos primeros semanas de regreso de la Olimpiada y de inicio de cursos, como un periodo muy frío en el que estábamos todos asustados, desde luego, y a la expectativa de qué iba a pasar. Alguien dijo en algún momento que se había organizado una manifestación de protesta a principios de noviembre. Y entonces alguien más se paró y dijo, eso es una provocación. Estábamos entre que había que protestar, pero que ya había provocadores infiltrados. Entonces había una gran desconfianza, habría una gran incertidumbre. Y yo creo que ese es un terreno que del que se va a aprovechar mucho Luis Echeverría con el tipo de campaña electoral que va a llevar a cabo.